de confiar en el imperialismo, pero ni tantico así. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Adelante con toda la fuerza, adelante con toda la fuerza de la historia. ¿Listo? Buenas noches, estamos con la doctora Andrea Andújar, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, especialista en historia social y una de las pioneras en las últimas décadas de una historia con perspectiva de género. Le agradecemos mucho, Andrea, que hayas accedido a participar de esta serie de diálogos nuestroamericanos que estamos proponiendo desde la Cátedra Libre de Nuestroamérica como un espacio de reflexión disciplinar de las prácticas de la historia. Para empezar, te queríamos consultar sobre la historia reciente en particular. A partir de los intercambios y debates de ideas que se generaron a partir de 2007 con la publicación del libro de Marina Franco y Florencia Levin, Historia Reciente, Perspectivas y Desafíos para un Campo en Construcción, y el artículo que al respecto publicó Luciano Alonso ese mismo año, se ha discutido la idea de que la historia reciente es, en su especificidad, una historia que podríamos adjetivar como dolorosa. En función de tus argumentos en torno a que toda historia que se piense desde abajo, que se construya desde abajo, tiene un componente de dolor, ¿cómo te parece que el estudio de las experiencias, las subjetividades, las encarnaduras históricas impactan en este problema? Bueno, en principio, antes de contestarte, quiero agradecer yo la posibilidad de estar acá charlando con ustedes, charlando contigo, formando parte de alguna manera, de este emprendimiento que tienen y que me parece tan necesario y tan alegre y tan importante. Y esto de marcar la importancia y la alegría de las iniciativas creo que también va en el sentido de intentar contestar a tu pregunta. Yo creo que efectivamente el dolor es un componente de la historia humana porque es parte de las experiencias humanas, es parte de lo que se siente colectiva e individualmente ante un conjunto de cuestiones. Podríamos haber dicho que es la historia de las frustraciones, ¿sí? La historia de los procesos no cumplidos, que la historia reciente es la historia de una revolución que no fue, ¿sí? O de una cuestión que se perdió. Podríamos llamarla de múltiples maneras. A mí lo que me preocupa de enfocar la lente en el dolor es que todos los otros componentes de la experiencia conflictiva de los 70, de los 60 o de cualquier otro periodo histórico, pero esto en particular porque aún sigue generando impacto en nuestro presente, queda subsumida a la inexistencia. Entonces, ¿qué pasa con la parte de la alegría de la construcción de los 70? ¿Qué pasa con los sueños y los horizontes de revolución de los 60 y los 70? ¿Qué pasa con los amores, las pasiones y los odios en los 60 y los 70? ¿Qué pasa con las complejidades y las tensiones desde abajo? Digo, ¿qué pasa con los vínculos interesantes, pero también con las negociaciones, con los conflictos, con los intercambios que no se dieron solamente entre adversarios de clase o de proyectos políticos, sino también dentro de las propias organizaciones, en las relaciones vecinales, en las barriales? ¿Qué es lo que pasa con otras cuestiones que no tienen que ver exclusivamente con eso? Quedan como borradas de la historia o puestas en el lugar de ser contadas desde el puerto de llegada. Entonces, obviamente, una de las cuestiones de los 70 es que perdiste 30.000 personas en el camino como sociedad. ¿Y eso cómo no va a doler? ¿Cómo no va a doler la Patagonia rebelde? ¿Cómo no va a doler la Semana Trágica? ¿Cómo no? Cualquier ser humano que se precie, que esté en condiciones de bondad y de humanidad y que crea que hay que
luchar contra la injusticia, ¿sí? Siente esto como un dolor. Ahora, esto nos impide ver las otras experiencias. El problema de esta clave es que hacemos un foco fuerte en esa situación y no podemos sopesar, por lo tanto, el por qué tomaron la decisión previa a eso. ¿Qué hallaron de alegría y de confianza y de la idea de que podían cambiar las cosas, de pensar que en 15 años la revolución estaba, que sus hijos o sus nietos o ellos mismos iban a vivir en una sociedad justa, una sociedad igualitaria, una sociedad sin capitalismo? Pero este era el problema de los 70. Estaban apuntando a una sociedad sin clases, estaban apuntando a una sociedad sin desigualdades, por lo menos de esta naturaleza. Lo de género venía discutido en un lugar subordinado, ni siquiera se formulaba muy sotoboche, en pocas voces. Pero los años de los 70 no eran terminar en el dolor, eran hacer otra sociedad, cambiar el mundo, dar vuelta a todo, poner todo patas para arriba. Bueno, la verdad es que tenemos que recuperar esas historias también, tenemos que pensarla desde ese lado. Y el conflicto te da la oportunidad de pensar la parte en que los seres humanos deciden dejar de ser individuos para ser colectivos, que pelean por algo. Y en general los seres humanos que deciden dejar de ser individuos para pelear por un mundo mejor son los de abajo. Ha sido así, por lo menos mayoritariamente en la historia. Entonces me parece interesante recuperar el por qué se decide, digamos, intentar jugarse la vida por cambiar esto. Lo cual no significa no tener una mirada crítica, no pensar críticamente en ese proceso, no poder, digamos, negar tampoco del otro lado las condiciones complejas que tuvieron esas creencias o esas apuestas. Pero fueron apuestas colectivas, íntegras. Mirarlas por un solo costado hace que uno pierda la riqueza histórica y pierda los sujetos de vista. Entonces me parece que sí, que hay que recuperar esas experiencias, reponerlas en la comprensión del pasado desde preguntas que habiliten otras cotidianeidades, otras iniciativas, otras alegrías, que den lugar a la parte, digamos, divertida de hacer un intento de revolución. Pero no divertida banal, digo divertida de ponerle alegría a los cambios. Bueno, eso es lo que a mí me parece que frases de esta naturaleza no nos colaboran en ver. Obturan más que Absolutamente, absolutamente. De todas maneras, creo que esa es una frase de esas dos historiadoras. No me parece que el campo de la historia reciente sea un campo unívoco, ni que se haya mantenido así. No sé si, creo que ellas tampoco han mantenido necesariamente esa lectura, pero también entiendo que éramos muchos otros en esos momentos y en estos momentos que no pensábamos en la historia reciente como hija del dolor, sino en la historia reciente como hija del conflicto. Yo prefiero pensar en esos términos. Sí, son dos conceptos absolutamente diferentes. Totalmente diferentes. Porque más puedo aceptar, los seres humanos conflictuamos, hacemos conflictos desde distintos lugares. Bueno, pero a mí me parece más interesante pensarlo en esa manera y poder pensar las distintas también texturas que tienen esos conflictos, porque ni siquiera son todos de igual modo, ni tan importantes, ni tan centrales. Algunos operan contra el sistema capitalista y otros operan contra otras cuestiones, pero me parece que la noción de conflicto permite ver una historia viva. La noción de dolor no me permite ver una historia viva. Ese es otro problema. La historia, en función del conflicto, le devuelve vitalidad al proceso. La historia en función del dolor no le devuelve vitalidad al proceso. Yo creo que eso, a mí por lo menos como historiadora, me interesa rescatar la vitalidad de los sujetos. Sí, absolutamente. Es una posición. Total. Ayer hacías mención a la posibilidad de pensar una epistemología de la historia reciente. ¿Por qué elementos comenzarías a estructurar esa epistemología? ¿Cómo la pensarías? Mira, yo no sé si la historia reciente tiene una epistemología particular, la verdad. Me parece que tiene particularidades en las metodologías que utiliza, ¿no? Porque implica otros involucramientos. La historia reciente da la oportunidad, como no te la da otros procesos históricos, de trabajar con la historia oral. La historia oral te da la oportunidad de trabajar con tu sujeto, de encontrarte con él y con ella, y de aprender a preguntar, de escuchar las respuestas, de tener que interpretarlas,
de saber que está allí, además que hay un control del conocimiento que vos generás que excede a la corporación y que puede ser asumida por los sujetos a los que vos interrogás. Te lleva a aprender de ellos y a la posibilidad del intercambio. Enriquece, asusta, emociona, te obliga a otras preguntas. Se transforma en ese sujeto se transforma en un testimoniante y lo que dice en fuente porque es un acto creativo compartido. No pasa lo mismo con el registro escrito. Entonces lo que yo sí creo es que efectivamente te pone frente a desafíos diferentes, ¿sí? Te involucra además de maneras distintas, pero no porque otros periodos históricos no te involucren. Creo yo que, claro, digamos, todos hacemos y todas hacemos historia desde ciertas posiciones políticas, ciertas posiciones teóricas, ciertas posiciones ideológicas, y desde ese lugar una puede involucrarse pensando a Espartaco, ¿sí? O involucrarse pensando al Roby Santucho. Una puede pensar en una bruja del siglo XVI y ponerse del lado de ella cuando lees el Calibán, ¿sí? Y te enojás, y te enojás con Federici y decís, digo con Federici gracias a ella, ¿no? Y decís, ¿cómo puede ser que hayan hecho esto? Y también te podés poner en la piel de cualquier mujer de 20, 21, 22 años que usaba una minifalda súper corta, cantaba un blues en un lugar extrañísimo en 1972, se tomaba una pastilla anticonceptiva a escondidas de los padres, tenía sexo todas las veces que tenía ganas de tenerlo, o iba con un arma en la cartera para poder hacer la revolución. Podés ponerte en muchos lugares. Lo que pasa es que, obviamente, y podés decidir desde ese lugar qué querés contar, por dónde querés mirar el pasado, de qué manera lo querés explicar, dónde vas a poner el acento, qué es lo que a tu juicio lo vuelve más complejo y más rico para tu propia generación, para los que vienen después, para aquellos que tratás de dar cuenta, de enseñarles ese pasado. Pero yo no sé si hay una epistemología diferente. Yo soy historiadora, además oral, además feminista, además marxista, además soy un cúmulo de gente que anda caminando, pero digo, en todo eso lo que me define es como historiadora. Y después, bueno, utilizo distintas herramientas de acuerdo también a lo que estoy al sujeto, ¿no? Me parece que eso es que eso es lo divertido, ¿no? Esto. ¿Sí, no? Bueno, sobre la historia como terreno de disputa. Sí. ¿Cuál es el terreno de acción en el que la historia se convierte en una herramienta de disputa política para los historiadores? A tu criterio, ¿esto tiene más que ver con el pasado, la historia en tanto pasado propiamente dicho? ¿Es al interior de la corporación de historiadores? ¿O tiene más que ver con la historia escrita como herramienta que se plasma en la disputa política? Mira, yo creo que en verdad involucra todo. La historia es un terreno de disputas y la historia es un terreno de la disputa política, concretamente. Y me parece que todos los aspectos por los que me preguntás juegan. Tienen mayores o menores resonancias de acuerdo al nivel de disputa que se esté planteando y a quién la lleve adelante. Por ejemplo, en los 80 la historia es un terreno de disputa muy vinculado a los sentidos del ejercicio profesional, que es ser un historiador, ¿no? ¿Cuál es el sentido del oficio? Y eso se definió en una compleja contradicción que tenía que ver con qué periodos había que estudiar, cómo hacerlo, de qué manera interrogar a las fuentes, cómo escribir un artículo, cómo son los diálogos, si tenés que dialogar o no. Bien, esto implicó una disputa al interior de la corporación que por suerte no murió. Porque la verdad es que a mí por lo menos la forma en que se definía la profesión de la historia en los años 80 me pareció terrible, me pareció horrible, espantosa. No me podía ni mover dentro de esas cosas, de esas reglas. Sobre todo porque la verdad es que lo que a mí me interesaba estudiar
para cuando empecé la carrera de historia, no tenía nada que ver con siglo XIX y comienzos del XX. Para mí era interesante trabajar sobre los 70, y eso para mí era parte de la historia, no de la política, cómo se definió en esas cuestiones. Entonces, ahí hubo una disputa que también tenía que ver con el afuera, porque en definitiva, ¿para qué queréis la historia? Yo confío en que la historia sigue siendo una herramienta de cambio. Entonces, cuando la escribimos, cuando la pensamos, cuando la disputamos, cuando vemos las preguntas, etcétera, estás dando la disputa en todos los lugares. Cuando el Poder Ejecutivo Nacional te dice lisa y llanamente que hay que desarmar los archivos, ¿sí? Que no hay que enseñar historia en las escuelas secundarias, que no hay que hacer historia reciente en tales lugares, cuando acortan el presupuesto educativo y acortan la posibilidad de investigar en historia para dárselo el dinero a los que hacen biología o lo que venga para la mega minería, están haciendo una disputa. Y porque tienen claro también en qué sentido va la historia. O por lo menos que la historia es un terreno hecha por historiadores e historiadoras que pueden dar vuelta muchas cosas. Digo, en la Argentina la verdad es que menos mal que los historiadores en algún momento se dispusieron a recuperar los archivos, a pensar el pasado, porque le dimos herramientas a ciertas personas interesadas en el ámbito de la justicia para poder llevar a esta gente a los tribunales, y digo, esta gente checolás. ¿Tá? Entonces ahí es una herramienta de disputa. Cuando una va y da historia en un taller barrial, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién le estamos generando conocimiento? ¿Para quién? Entonces, cuando instalamos el debate sobre el género y el feminismo en la historia, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una disputa. No solamente en la corporación también, pero la estamos haciendo para la escritura, lo estamos haciendo respecto del propio Estado, lo estamos haciendo respecto de cómo transmitimos historia por fuera de la academia, cómo construimos un lenguaje que pueda ser comprensible para un público muy diverso, cómo llegás a un chico que vive en un barrio carenciado y no hablas para la universidad top del país, cómo lográs construir un lenguaje en el cual, o gracias al cual, la gente pueda apropiarse del conocimiento que producís vos en una universidad pública que paga todo el mundo y desfinancia el gobierno. Entonces me parece que es que realmente digamos, es una disputa acerca de cuáles son los hechos, cuáles son los acontecimientos, cuáles son los sujetos que tratamos de que pasen por el tamiz del pasado, del presente y del futuro. Entonces no es una disputa sobre el pasado tan solo. La disputa sobre el pasado está jugándose en la disputa sobre el futuro. Cuando una parte de la corporación histórica sostiene que el concepto central que articula la noción del pasado es el de la ciudadanía, ¿qué es lo que está haciendo? Está pensando una manera de una narrativa histórica vinculada al Estado Nacional, vinculada a ciertos derechos, vinculada a la mirada liberal, vinculada a la articulación de la política, etc. Mis trabajadores, cuando reclaman en la década del 30, no lo hacen en esos términos. Los derechos laborales no se reclaman en esos términos. La conflictividad de clases no va siempre por ese lugar. Entonces yo no voy a hacer una historia en función de una articulación o de una noción que articula el relato del pasado en pos de defender el status quo de la abstracción liberal. Me parece bárbaro que lo hagan, pero uno hace otras cosas. Y esto es una disputa sobre qué querés o cómo querés que se vea ese pasado en función de un futuro. Entonces, obviamente, yo no pienso como Zimmerman. No estoy pensando en la historia desde ese lugar. No pienso en la historia en los sectores populares. Yo pienso en historia de clase. ¿Qué sectores populares? Al menos no como se entiende en la Argentina, instaurada por Luis Alberto Romero o Gutiérrez. No, para mí no es una historia que me resulte interesante. Y tampoco pienso en las clases en masculino, pienso en las clases en femenino. Las pienso sexuadas, pienso en las clases en términos de diversidades
y divergencias sexuales, y la verdad que a veces me las puedo arreglar bien y a veces me las arreglo horrible con eso para poder entender el pasado, porque no sé por dónde ir. Pero bueno, es una historia incómoda, que se juega en el escrito, que se juega en el pasado, que se juega en la corporación y que se juega en la política, y se juega por lo tanto por fuera. Así que a mí me parece que todo lo que me dijiste involucra lío. Todo involucra lío. Y bueno, a colación de lo que acabas de decir, cómo se conjugan y conflictúan tu marxismo y tu feminismo. Ah, bueno, depende. Depende. Y a veces con más complejidades que otras, porque en verdad también, a ver, primero porque no hay un único marxismo, segundo porque no hay un único feminismo. Imagínate cuando me pongo de acuerdo con alguno, ya estamos, bien, pero a ver, yo no puedo, a mí me es imposible pensar al género sin la clase. Ese es el problema, ¿no? Yo no puedo unificar la experiencia femenina a partir de una aportación de género en esos sentidos, porque no la hay, porque las mujeres no tienen una experiencia unívoca, no constituyen un universo unívoco, ni por su género, ni por su biología, ni nada por el estilo. Entonces me parece que están cruzadas, que es necesario cruzar la cuestión de género con la cuestión de clase, me parece que es necesario cruzarla con la cuestión étnica. Yo no puedo, y tampoco puedo entender a la clase sin el género, porque las experiencias de las mujeres y las experiencias de los varones en el mundo del trabajo y en el mundo de los explotadores no son las mismas. Y a veces uno puede encontrar solidaridades de género entre proletarios y propietarios, ¿sí? Y otras veces se logran al interior de la propia clase. Pero bueno, la verdad es que a mí me parece más desafiante, interesante e incómodo tratar de tener que lidiar con esas dos tradiciones que sentirme muy cómoda en alguna de ellas. La verdad es que me parece más, a mí me ayuda mejor a pensar el pasado entrando en conflicto con una y con otra cada 2x3, entonces a veces para el mundo académico marxista soy un desastre neoliberal feminista, y para el mundo feminista la verdad es que ¿por qué no me voy a otra vez con Engels todo el día? Y bueno, y es así, y está muy bien, y en ocasiones engancho y vamos todos bárbaros, pero bueno, en general sí, lo que hago para buena parte de una historiografía marxista es fútil, y lo que hago para la historiografía feminista requiere que yo tenga que revisarme. Bueno, y está bien, y no hay problema. Me parece que la incomodidad es divertida. Sí, absolutamente. La incomodidad es mucho más divertida. Y por eso, algunos días está como más presente mi cuota de feminismo cuando me enojo demasiado con los varones. Y otros días está más presente mi cuota de clase. Lo que sí estoy segura es que me es imposible, al menos a mí, pensar el pasado sin poner en juego estas categorías y en diálogo estas categorías. Entonces, bien. ¿Cómo los estudios de género o los estudios con una perspectiva generizada han impactado en la comprensión de la historia reciente? Y en función de esto, ¿cuál es hoy el lugar de los estudios de género en la historiografía argentina, en la producción historiográfica argentina? Mira, yo creo que en la historia reciente los estudios de género lo que le dieron es aire, mucho aire, porque habilitaron preguntas sobre un sujeto que había pasado absolutamente desapercibido y sobre un conjunto de aspectos y dimensiones de la realidad que no habían sido tomadas en cuenta. Entonces, no solamente porque pusieron a las mujeres en juego y a las diversas arenas de militancia que los 70 implicaron, sino porque además permitieron repensar el lugar de lo público y de lo privado, permitieron repensar una historia que tuviese en cuenta la cotidianeidad, permitieron situar específicamente los espacios, digamos, la circulación cultural, permitieron resituar incluso la óptica de la construcción de la represión, permitieron ver específicamente qué nociones de masculinidad, de feminidad se jugaron en medio de todas estas cuestiones, introdujeron a la familia como parte de la pregunta histórica por el pasado. Es decir, si vos lo mirás desde abajo, la verdad es que los estudios de género marcaron diversos sujetos,
diversas arenas de militancia, integraron mayor cantidad de dimensiones de la vida social al análisis del pasado, desvincularon o desensamblaron y desestabilizaron nociones de la política como la construcción de lo público, y pusieron a lo público y a lo privado, digamos, mostrándolo como parte de una realidad que no podía seguir siendo pensada en términos de dicotomía. Mostraron otros aspectos de las disputas y de las cuestiones a ser debatidas en el pasado, como por ejemplo el ejercicio de la sexualidad, el lugar de los afectos, el lugar de otras desigualdades. Marcaron un montón de cosas. Es decir, en términos, para mí, de aporte historiográfico, yo creo que le dieron una vitalidad a los estudios de la historia reciente, renovándolos de una manera infernal. Falta un montón. La verdad que a la hora de cruzar clase y género, por ejemplo, del mundo del trabajo, sabemos poco. Falta muchísimo. Sabemos muy poco de cómo pensar qué hicieron mujeres y varones en esos sentidos. Hay muy pocos trabajos que son muy valiosos, pero que en verdad, por ejemplo, frente a la propia historia de la vida cotidiana o de las organizaciones político-armadas o de la represión, que está bien, que cada vez tienen más acceso desde la perspectiva de género, la historia de los y las trabajadoras sigue siendo un tema muy poco explorado. Hay muy buenos trabajos que empiezan a despuntar por ese lado, pero es menos explorado. Como también el tema de las sexualidades divergentes, que necesitan, me parece a mí, mayor cantidad de trabajos y que además salgan de Buenos Aires, ¿no? Porque son trabajos muy centrados en Buenos Aires, y que la verdad que sería bueno ver qué está pasando en otras regiones, no solamente allí, y no en términos de a ver si reflejan o no una historia nacional hecha desde el interior de la General Paz, sino para ver efectivamente, claro. Bueno, o debería estar. Debería, pero viste echado. que se les chanflea a veces, a los porteños, entre los cuales me incluyo. Pero también entiendo que, bueno, que la perspectiva de género en términos historiográficos, bueno, va horadando la piedra. Ahora que la piedra resiste, ¿eh? Así, vamos. Cada vez hay más estudios de género, cada vez hay más bibliografía de género integrada en programas que eran impensables hace 5 o 6 años atrás. Te invitan a dar charlas en los lugares donde ellos están, es muy lindo, entonces se hacen intercambios. Pero yo creo que para los historiadores, particularmente varones, etcétera, aún les cuesta bastante integrar en sus programas, integrar en sus seminarios la perspectiva, sin tener que decir, bueno, yo voy a dar esto y llamo a alguien que sepa de género. Y te invitan para que des una charla en una materia o en un seminario. Cuando no pasa al revés, no es que yo doy un seminario e invito a alguien que sabe de. Voy y estudio, ¿no? Me preocupo, armo el programa y voy y trabajo con esto. Entonces, me parece que vamos ganando cada vez mayor presencia, que cada vez hay mayor cantidad de ofertas de seminarios, con materias, con literatura. Cada vez hay más chicas jóvenes y chicos jóvenes que se atreven a hincarle y van como venga y lo hacen, y está muy bueno. Y bueno, y así vamos abriendo la academia. Ahora hay que... No nos durmamos, porque a veces son un poco complicadas. Siguen manteniendo eso. Pero creo que es muy dinámico y es muy diferente. Y en ciertos momentos y periodos de la historia argentina, por ejemplo, la cantidad de literatura que hay en términos de género para el mundo del trabajo entre comienzos del siglo XX y el peronismo es infernal. Yo hace, no sé, 7 años atrás tenía que armar un programa de historia argentina con perspectiva de género y tenía 5 textos para hablar de 1900 a 1950. Yo ahí tengo que andar bajando todo el tiempo del programa. Mi seminario hoy tiene un montón de textos para elegir, cosa que era impensable hace años atrás. Y esto me parece que también denota un crecimiento muy bueno y muy rico, con historiadoras jóvenes y más grandes que la verdad son una enorme potencia y una enorme promesa y una alegría, porque hay mucha gente con la que hablar y con la que discutir, así que creo que vamos bien. Genial.
Bueno, muchas gracias. Al contrario, al contrario.